Como verás a continuación, he construido, subido, fusionado y te garantizo que he probado todos y cada uno de los componentes y elementos de Railjack que tienen viabilidad para misiones para saber cuáles son los mejores. Para quien solo venga por la build del Plexus y componentes, ya sabes cómo va. Ahórrate unos minutos de chapa escuchándome motivar las elecciones, explicando las especificaciones de cada pieza, curiosidades y truquitos. ¿Listo? Ok. Ahora ya puedes clicar abajo en las marcas de tiempo para pasar hacia la parte final en donde explico la fusión de valencia de los componentes, los tripulantes élite y cómo subir más rápido los intrínsecos. Por otro lado, si este es tu primer contacto con el Railjack, primero te recomiendo que sigas los pasos de lo que explico en mi primer vídeo de esta serie y que puedes encontrar en las listas de reproducción de mi canal. Ahora sí, si eres de los míos y te gusta entender cómo funciona todo, aquí va la explicación de las elecciones de componentes y la build de mods al detalle. Escudos. Utilizo los Laban MK3 por dos motivos fundamentales. Como se muestra en la tabla, son los que recargan más cantidad de escudo por segundo. Y más importante, a pesar de ser los que más cantidad de escudo tienen, son los únicos que te permiten abusar del shield gating para tu Railjack gracias a una de sus peculiaridades. Pero antes de analizar esa peculiaridad, para quien no lo sepa, el shield gating es una mecánica introducida en marzo de 2020 que mejora tu supervivencia permitiendo que cualquier instancia de daño entrante, con fuerza suficiente como para eliminar todos los escudos y también dañar o eliminar toda la salud, solo afecte a los escudos y no a la salud, quedando este exceso de daño inutilizado y otorgándote un breve periodo de tiempo de invulnerabilidad para que puedas reponerte. Para Railjack, en concreto, el tiempo de invulnerabilidad es de 3 segundos, siempre que los escudos estén al máximo. El tiempo será inferior cuando los escudos no estén al 100%. Y precisamente los escudos Laban MK3 son los únicos que tienen la peculiaridad para abusar de esta mecánica. Esta te permite que el 1000% de la energía consumida con tus mods de batalla se convierta en escudos. 1000%. Cuidado. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, dependiendo de cómo estén tus escudos con el uso, por ejemplo, de las habilidades descarga buscadora o estallido destrozador, como se ve en los cálculos que salen en pantalla, te aseguras que con de 1 a 3 lanzamientos tus escudos se repongan hasta el máximo. Además, un pequeño consejo que marcará la diferencia cuando consigas un Laban MK3 con esa peculiaridad. Te recomiendo que no mejores sus estadísticas con la fusión de valencia que veremos más adelante. De este modo, la capacidad de escudo estará en lo mínimo posible, cerca de los 1400, lo que te permitirá poder abusar mejor del shield gating. Motores. Cecti MK3, con la peculiaridad de 50% de regeneración de escudos al estar estacionado. No es el más rápido, ni es el que tiene más multiplicador de velocidad cuando se sprinta, pero está en el rango intermedio de ambas categorías y con los mods del Plexus que después mostraré consolida un Railjack rápido y controlable a la vez. No obstante, el motivo fundamental de la elección de este componente es la peculiaridad, a mi parecer la más útil de entre todas, pues los requisitos que piden las demás peculiaridades o bien no son muy útiles, o bien son poco relevantes, o bien intrascendentes con el completo de mi propuesta de Railjack. Y lo que está claro es que, si juegas a veces en solo, vas a dejar aparcada tu nave más de una vez para pasar las misiones de tierra, con lo que te vas a beneficiar sobremanera de esa peculiaridad. Revestimiento. La elección es sencilla, Laban o Vidar MK3. Son los que más vida efectiva tienen, por lo que aguantarán mejor todo el daño constante que entre. Hasta que no implementen otros mods de Railjack, estos son la mejor opción para tanquear un poco si el shield gating falla o te despistas. Además, puedes aumentar sus estadísticas al máximo a través de la forja de la nave fabricando casco. Reactor. La elección también está clara, Cecti MK3. Pues con la configuración de mods de batalla vista y que luego explicaré, es el que mejor resultados da, pues la parte de daño se centra en mods que se benefician de la fuerza y el rango de habilidad, por lo que este reactor es ideal. En caso de no tener MK3, los MK2 de Vidar o Cecti son viables, pues potencian al máximo la duración y la fuerza respectivamente. Por lo que respecta a la peculiaridad, al elegir en el Cecti MK3 me decanto por la de 50% de detener fallas eléctricas. Para mí es la más molesta, pues aparte del efecto óptico te impide utilizar el panel táctico, que es el que te da acceso a reparaciones remotas. Torretas.
Para entender mi lección de torretas laterales hay que tener en cuenta la baja precisión de muchas de ellas con respecto a las tres que son hit scan. La precisión de un arma determina la desviación media del lugar al que se apunta con respecto de los múltiples disparos realizados durante un determinado periodo de tiempo. Dicha precisión suele empeorar cuanta más cadencia multidisparo y dispersión tenga el arma. Si a esto se suma el tiempo de vuelo de los proyectiles, es decir, el tiempo desde que el proyectil sale del arma hasta que llega al objetivo, teniendo en cuenta que el objetivo puede estar en movimiento, la precisión de un arma es un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de elegir, sobre todo en Raljak, donde las distancias suelen ser de miles de metros o incluso kilómetros. Tener esas pérdidas de precisión afecta mucho a lo que los guiris llaman KPS o KPM, muertes por segundo o por minuto. Dejando a un lado el retroceso y el multidisparo, pues en Raljak no hay, excepto las Lithe y Photor, todas las torretas tienen entre 12.5 y 20 de precisión, con excepción de las Photor, Pulsar y Tallinn que tienen el 100%. Si has visto el vídeo de Raljak Turret Comparison 2021 de The Ken Engineer, en el que desarrolla los cálculos teóricos de DPS de las armas del Raljak, concluye que las mejores armas son las Bord y las Lithe. Mal. Como os he anticipado, sus cálculos se centran en el DPS, daño por segundo, pero no tienen en cuenta la precisión pésima de esas armas y del resto de torretas. Tampoco aplica el incremento de las pasivas por fusión de valencia, ni calcula los efectos prácticos, cuál es el resultado final con respecto al KPS-KPM, muertes por segundo o por minuto. Para torretas de Raljak en donde no hay AOE amplio, los enemigos no se concentran todos en una única zona y se deben cubrir grandes distancias con sucesivos disparos, deberemos ir a por las que son hit scan. Hit scan significa que el proyectil del arma no tiene tiempo de vuelo o viaje hasta el objetivo, por lo que tal y como se dispara el proyectil llega a su destino, sin ninguna pérdida de precisión. Por esta razón, las armas hit scan en Raljak tienen una ventaja muy significativa sobre las que son de proyectiles. Así pues, aunque estas últimas tengan el doble de daño o algo de multidisparo o en definitiva más DPS, si más de la mitad de sus proyectiles no impactan el objetivo, ¿de qué sirve tanto DPS teórico? Juzga por tú mismo con lo que se está viendo en pantalla. Dicho esto, las mejores son las Tallinn y las Pulsar. ¿Pero por qué yo uso las Pulsar en lugar de las Tallinn? A priori, aunque parezca otra cosa, la perforación y la electricidad son mucho mejores que el calor, puesto que los daños y sus efectos en Raljak tienen su propio funcionamiento. Los Tallinn tienen daño y efecto calor. El calor hace que los objetivos reciban procs de daño de calor por 6 segundos. Los procs extra incrementan el daño sobre el tiempo, por lo que solo te dan daño. Por otro lado, con los Pulsar tenemos perforación y electricidad. La perforación reduce temporalmente los escudos y armadura de los enemigos durante 20 segundos. Los procs extra de perforación se stackean multiplicativamente. Y la electricidad hace que los objetivos afectados hagan piruetas erráticas en espiral por 6 segundos, mientras decaen y son incapaces de atacarte. Los procs extra refrescan la duración, por lo tanto, con la perforación consigues reducción de defensa de los enemigos, lo que implica más daño, y con la electricidad consigues control, pues no te atacan mientras vuelan erráticamente. ¿Y por qué uso Vidar en lugar de Zekti? Si has visto el vídeo de GazTV sobre Raljak Solo Farm Endor Resources with No Effort, en donde usa la Zekti MK3, te puedo confirmar de nuevo que mal. Ya sea en misiones Grineer o Corpus, solo puedo decir que tras varias pruebas con intrínsecos full, tripulantes con artillería full y pasiva correspondiente de cada casa de armamentos, tal y como se ve en pantalla, las Vidar son las que tienen un mejor KPS o KPM. Todo ello se debe a que la casa Vidar tiene estadísticas críticas un tanto más buenas que las Zekti, además de que su tolerancia al calentamiento es mayor, lo que permite estar disparando sin parar por más tiempo, con la build del Plexus que veremos a continuación. En cuanto al daño base, con la fusión de valencia he podido comprobar que se puede equiparar a las Zekti, que de pasiva solo te dan más cadencia, por ende se calientan antes y dejan de disparar. En todo caso, la diferencia no es tan grande con las Zekti, por lo que si tú lo prefieres también las puedes usar. Por último, para el capitán de la nave uso las Photor MK3. Si quieres saber el motivo y el concreto uso que tienen, solo debes revisar mi primer vídeo sobre Raljak. Arriba a derecha de la pantalla te dejo el link. Como arma de ordenanza, el misil que disparas con el botón central del ratón o tecla secundaria de ataque alternativo, exactamente como en el anterior vídeo utilizo el buscador Tycho MK3. Básicamente es el más efectivo destruyendo los generadores de las cúpulas protectoras de las naves de tripulación enemigas, lo que te permite poder one-shotear luego con el cañón Tunguska o artillería frontal, como también se ve en el minuto 10 del anterior vídeo de Raljak. Mods. Ahora sí, la build de los mods del Plexus.
En integradas podemos alternar entre 3 auras: matriz blindada, matriz de afinación de orgón y matriz genocida. Personalmente utilizo la genocida o la de afinación de orgón, pues la matriz blindada da un incremento considerable de escudos máximos, lo que implica que cueste más de reponerlos al castear habilidades, perjudicando a los componentes pro shield gating que he explicado antes. Respecto a la genocida, si bien va a mejorar el daño, en contrapartida te aumenta la eficiencia de mods de batalla, lo que de nuevo perjudica a los componentes pro shield gating explicados, aunque en menor medida. La afinación de orgón no afecta a la build de componentes pro shield gating, te mejora la forja enormemente y aumenta el margen de calentamiento de torretas, aunque el daño y resistencia del Rajak se centra en el uso de descarga buscadora o estallido destrozador. Además, con 4 en la party o 3 tripulantes obtienes un 60 de reducción de daño elemental, frío, calor, eléctrico y toxina. Los otros mods son de velocidad y de daño de torretas. A mi criterio son las mejores opciones y más prácticas. El resto de mods los veo prescindibles. Los de velocidad te dan maniobrabilidad y busteo para terminar antes las misiones, y los de daño de torreta bufan los tripulantes que están como artilleros en las torretas giratorias. El único que veo sustituible por otras opciones de más daño de torretas como fuga carmesí o de velocidad o por mods de daño de facción es disparo optimizado de artillería frontal, aunque con este te evitas estar constantemente fabricando domo en la forja. Batalla. De nuevo, como en el vídeo inicial de Rajak, gran parte de nuestro daño se centra en utilizar estratégicamente descarga buscadora y o estallido destrozador, ya vayas en solo o en party. No obstante, si has aplicado todo lo que expliqué en el primer vídeo, para este te sugiero sustituir vórtice de municiones por pulso de interrupción. Este mod te permite dejar inutilizadas y paradas todas las naves afectadas por el disparo de estabilidad, aunque tengan escudos protectores como las naves de tripulación Corpus o Grinier de tier alto, facilitando así la tarea de one-shotearlas con el cañón Tunguska o artillería frontal. Táctica. Si juegas en party coordinada, es útil equipar formación para llamar a tus aliados que han salido de la nave de vuelta a esta. Sobre todo va bien con gente que empieza y aún no tiene el intrínseco de Tactical 4, o si vas en party random, para llamar a los típicos que finaliza la misión y siguen dando vueltas con el Archwing por el espacio. Aunque si eres imaginativo, tiene sus funciones para acelerar la misión, como por ejemplo, puedes dejar a los compañeros de party en distintas misiones secundarias de tierra mientras tú haces las de Rajak, y cuando terminen, estén donde estén, los puedes tepear hacia tu nave para terminar todos con el objetivo principal. El resto para mí es indiscutible que deben ser estaciones de batalla para bustear el daño de las torretas de los tripulantes y quemadura de flujo para cuando te haga falta un extra de velocidad para llegar antes a sitios, sobre todo para recorrer largas distancias en los mapas Corpus. Se puede sustituir por camuflaje del vacío si vas solo, para cuando tengas que bajar a completar los objetivos de tierra en las etapas iniciales de la misión. Los tripulantes. Para empezar, olvídate de los Lich de Cuba o Hermanas de Parvos. No sirven para nada. Lo ideal es subir el intrínseco de comando al 10 para contratar 3 tripulantes élite en Ticker, Venus, Fortuna, como vimos en el otro vídeo. De los contratados, 2 se dedicarán a las torretas giratorias con el rol de artilleros. Deberán ir con la pasiva de daño de torretas Vidar o Zetki si vas a usar las de esa casa. Respecto a las estadísticas, búscalas con puntos en artillería y algunos en resistencia y combate. Luego, entrénalos subiendo artillería al máximo. Con ello conseguirás, aparte de mayor precisión, lo más importante, reducción de acumulación de calor en las torretas. Con 5 puntos te sitúas en un 50% menos de acumulación de calor. El tercer tripulante se dedicará a ingeniería, reparaciones. La pasiva debe ser la de matar un enemigo cura a todos los aliados en 500 por 10 segundos. Las estadísticas base tras entrenarlo deberían quedar con reparaciones al máximo o casi y resistencia y combate al máximo. Ese mismo tripulante, si abordan tu nave, después de reparar roturas o fallas, eliminará sobradamente a los enemigos. Este además te será muy útil fuera de Rajak para curar a tu Necramech o de apoyo en roboganancias u otras misiones. Además, estos NPCs se les puede equipar armas que tú utilices habitualmente. No obstante, la build del arma deberá contener mods que no sean condicionales o que no impliquen la acción. Los arcanos no van, y respecto a los Riven solo se aplicarán en las misiones de Rajak. La fusión de dolencia sirve para incrementar las estadísticas con la que te vienen los componentes y armamentos de tu Rajak. Se hace a través de la consola correspondiente del dique seco, como puedes ver en pantalla. Las armas pueden llegar a bonificaciones de hasta el 60%. Para el resto de componentes, como son estadísticas muy variadas, te recomiendo revisar la wiki para saber cuáles son sus valores máximos. A la hora de fusionar piezas, no lo hagas con cada parte que te encuentres. Mira de empezar las fusiones de valencia con armas o componentes con valores altos, para así poder maxear esas piezas con el mínimo de fusiones posible, ahorrándote muchos recursos.
Recomiendo que para mejorar las estadísticas se fusione con piezas que no estén fabricadas o construidas. Las fusiones entre piezas fabricadas te van a costar endo en lugar de recursos y, como se ve en la tabla, no es nada rentable hacerlo de ese modo. También ten en cuenta que si fusionas dentro del mismo tier, para nuestro caso MK3, el incremento será del 10%, es decir, el porcentaje resultante se obtiene de multiplicar por 0.1 el valor de la pieza con porcentaje más alto. También se pueden fusionar piezas de tiers menores, MK3 con las de MK2 o MK1, pero el incremento es del 5% y 2% si se llevan 1 o 2 tiers de diferencia. No vale la pena. Además, con la fusión de valencia podrás elegir si conservas la peculiaridad que tenías o bien aplicas una de nueva a la pieza fusionada. Los intrínsecos en Railjack. Te advierto de entrada que cualquier vídeo previo a este que hayas visto para saber cómo subirlos de forma rápida está totalmente desfasado. Los intrínsecos se pueden ganar de forma simultánea mientras se hacen actividades propias de Railjack, como reparar roturas del casco, craftear en la fundición, completar las misiones de Railjack y sus objetivos complementarios y matar enemigos ya sean de Railjack o de las misiones de tierra. Maxear todos los intrínsecos tiene un coste total de 5.115 puntos y da un total de 75.000 de maestría. Cada intrínseco cuesta 1000 de afinidad, pero solo el 10% de afinidad ganada por muertes computa para los intrínsecos. Como habrás visto, el progreso de los intrínsecos cada vez se hace más lento, pues el coste del siguiente rango aumenta de forma exponencial. Pero no te desanimes con estos números, pues ahora te daré unos tips para optimizar el farmeo. Importantísimo, jugar en party. Esto hace posible simultanear y multiplicar tareas de Railjack que dan afinidad y por ende aumentar la ganancia de intrínsecos. Es importante que alguien de la party esté de vez en cuando pendiente de ir crafteando en la fundición. Siempre que hagas las misiones Grineer en donde haya una plataforma destructora de naves con un láser que te dispara o otro tipo de base Grineer, te van a mandar cápsulas de abordaje. Deja que te causen daño en el casco para reparar o que te aborden, mientras tus compañeros completan las misiones secundarias de tierra. Poco a poco, de forma pasiva y sin darte cuenta, irás ganando intrínsecos extra a los que te da la propia misión por ser completada. No obstante, si quieres ponerte a farmearlos de forma directa y constante, lo mejor es eliminar enemigos y las dos mejores maneras son las siguientes. Una es haciendo misiones sin fin, tipo supervivencia, Orfix o defensa. Pues mientras farmeas y vas pasando rotaciones y ganando recompensas exclusivas de esas misiones, irás eliminando una gran cantidad de enemigos. Para mí lo más provechoso es hacer supervivencia en modo fisura del vacío, pues la ganancia siempre es doble. Aparte de abrir reliquias, los enemigos escalan de nivel, con lo que dan más experiencia y por lo tanto más intrínsecos. Además de que te sirve, por ejemplo, para subir tu Necramech teniendo Tactical 5. La otra forma es eliminar enemigos de forma sigilosa, aunque ya no vale la mecánica de abortar misión que se podía hacer antes. Hay que terminarla para obtener la afinidad. Para ello hay dos formas de hacerlo. La primera es mediante la aplicación del sistema que te explico en el vídeo de subir Warframes al 30 en 3 minutos, del que te dejo el link arriba a derecha de la pantalla. La segunda es durmiendo a los enemigos con la flecha de sueño de Ybara y rematándolos para conseguir el 500% de bonos de afinidad por muerte con sigilo. La build de Ybara para todos los públicos es la que se ve en pantalla y para los remates la melee que podemos utilizar es la Broken Scepter, que te la regalan a completar la aventura de la guerra interna y viene con catalizador instalado para que quepan todos los mods. No obstante, también puedes utilizar otros Warframes que duerman a los enemigos y otras armas. Me despido, no sin antes agradecer los comentarios de los seguidores de este canal y en especial la de uno que está muy atento al detalle. Gracias. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.